y nuestra implicada jurídica, Laura Jiménez. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Bien, Camilo, buenas tardes a todos. Esto de quédate en México que se acabó, eso no quiere decir que las personas que lleguen ahora pueden decir yo tengo que entrar porque ya no hay la ley de quédate en México. Esto es solo para los que ya estaban en el proceso de asilo. Bueno, sí y no. Es un tema un poquito más complejo. Primero que todo, las personas que están actualmente bajo el programa de protección al inmigrante, o bien conocido como el MPP, van a tener la oportunidad de esperar su juicio en Estados Unidos y van a ser removidos de este programa una vez que la Corte les notifique su próxima fecha de audiencia. O sea, van a tener que presentar esta audiencia y una vez que se presenten ante el juez va a hacer el cambio de corte a la dirección donde ellos designen que van a vivir dentro de Estados Unidos. O sea que hay una primera audiencia en estos procesos de asilo y es en esa primera audiencia donde se le va a notificar, se te va a cambiar tu estatus, vete a esperar a Miami o a Texas o donde tú digas que... O a Nueva York o a Mississippi o a donde sea que vayan a vivir. Y en el caso de la familia cubana que acaba de llegar, llegó a la frontera... La familia cubana que acaba de llegar no va a ser puesta bajo el MPP, pero ojo, el hecho de que hayan eliminado el MPP no significa que la frontera esté abierta. El título 42 continúa vigente. Sí, por supuesto. La frontera continúa cerrada. Y además, algo de destacar, estaba viendo los números hoy, y resulta que del 100% de las personas que piden asilo, en estos momentos, solo el 0.1 se está concediendo. Es un número bastante impresionante. Es un número bastante impresionante, Camilo, pero hay una realidad. Y es que la mayoría de los indocumentados, de las personas que se presentan en la frontera para pedir asilo, no tienen un caso real de persecución. Hay un gran número de personas, y no estoy hablando solo de los cubanos, estoy hablando de colombianos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, que se presentan en la frontera a pedir asilo, pero porque salen de su país huyendo de las condiciones económicas y de la escasez de alimentos, de la escasez de la falta de trabajo, etcétera. Y esto no califica a nadie para un caso de asilo. Mira, le cambio drásticamente de tema, porque es una pregunta recurrente que tenemos constantemente aquí. Hay muchos cubanos con problemas políticos que vienen en balsa y son detenidos en alta mar, en las islas, en los cayos, por las unidades de superficie de los guardacostas de los Estados Unidos. Estas personas, que en muchos casos ni siquiera tienen la sentencia o el acta de persecución o la prueba de que son perseguidos políticos, pueden hacer valer su derecho para que no los deporten a Cuba. Sí, Camilo, es una pregunta muy interesante, porque es importante que sepan que mientras la persona está siendo procesada por un oficial de la patrulla fronteriza, no tiene el derecho de solicitar un abogado, y de hecho los abogados no tenemos jurisdicción si la persona todavía está siendo procesada en un punto fronterizo por las autoridades conocidas como CBP. Sin embargo, esta persona debe articular muy bien el miedo que tiene de regresar, la razón por la cual arriesgó su vida tomando una balsa o un bote y llegar hasta aquí. Y lo más seguro es que entonces sí, lo dejen en un proceso de detención donde va a tener el derecho a contactar a un abogado y donde va a poder además solicitar una entrevista de miedo creíble para que pueda quedarse en Estados Unidos. Generalmente estos casos, Camilo, y hemos tenido bastantes aquí en la oficina, se les ha permitido quedarse. Tienes el caso muy famoso de hace poco, que fue el muchacho este que llegó en la vela y lo liberaron. Existe gran posibilidad, pero la persona debe estar preparada para articular ese miedo y esa razón que lo llevó a tomar este riesgo de venir acá en una balsa o en un bote. Abogada, pero pongamos el caso de la familia de una de estas personas que está todavía en el guardacosta, que lo acaban de sorprender en la balsa, la familia que está en Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué puede hacer para acelerar ese proceso, para identificarlo como un fugitivo político? Generalmente, en cuanto las familias saben que la persona ya ha sido detectada o capturada por la Guardia Costera, contactan a un abogado, contactan al senador o al representante que corresponde a su circunscripción, y los senadores y los representantes muchas veces hacen una labor bastante importante en esto, en contactar a las autoridades migratorias o fronterizas para por lo menos localizar dónde
está siendo procesada la persona. Es importante que en cuanto la persona sepa que su familiar ya fue detectado o capturado, que contacten a los representantes, que contacten un abogado que los pueda orientar, porque, Camilo, muchas veces cuando están en CBP, los abogados ni siquiera tenemos acceso al récord de detención, o sea, no sabemos en qué oficina están, no tenemos cómo localizarnos ni cómo representarlos. Y los representantes y los senadores hacen una labor muy importante en estos casos. Por cierto, nos ha contactado varios televidentes con diferentes preguntas de inmigración para que se las transmitamos a usted. Yo creo que le puedo hacer una, por lo menos hoy. A ver, para que nos diga algo al respecto. Esta es una persona identificada como Neri Blanco, que se encuentra en los Estados Unidos sin posibilidades de volver a Cuba. Y para la ciudadanía estadounidense le están pidiendo aquí certificaciones que solo puede obtener dentro de la isla. Ella no puede ir. ¿Qué puede hacer ella para obtener estos documentos oficiales de Cuba desde aquí? Bueno, si no tiene ningún familiar en Cuba que la pueda ayudar a obtener estos documentos que está solicitando inmigración para procesar su ciudadanía, yo le aconsejo que contacte a un abogado o que contacte a alguna de estas agencias que tienen vínculos con Cuba, que tienen contactos y hacen este tipo de gestiones de conseguir certificaciones y documentos legales. Ella puede pedirle una extensión a inmigración, argumentando que está en la espera de obtener estos documentos y en el trámite, y obviamente argumentando que